¿Creen posible que estemos siendo visitados por extraterrestres? ¿Será que ya existió un primer contacto? ¿Habrán establecido nuestros gobiernos tratados de cooperación con una raza alienígena? Bienvenidos y prepárense para ser testigos de lo oculto. La historia que les contaré hoy no tienen por qué creerla. Es uno de esos casos que se mueven entre la ficción y la realidad. Una historia de la que nunca tendremos certezas. Y está bien que así sea. Lo que les contaré hoy fue revelado en un foro de discusión ovni en el 2005 por un supuesto exfuncionario de los Estados Unidos, quien habría accedido a unos archivos clasificados de un contacto con una raza extraterrestre que derivó en tratados de cooperación e intercambio. Una historia que nos remonta al 2 de julio de 1947, el día en el que presuntamente dos ovnis se estrellaron en Nuevo México, el día del conocido caso Roswell. Y hablo de dos objetos, ya que como aseguran Don Bellinger en Crash at Corona y el gran investigador español Javier Sierra en Roswell, Secreto de Estado, un segundo objeto se habría estrellado en el pequeño pueblo de Corona, a unos 130 kilómetros del primero. Al parecer, mientras los restos de las naves habrían sido llevados a la base de Bright Fields para estudiar su tecnología y realizar ingeniería inversa, como hablamos en este video. Tras este incidente, se habrían recuperado 6 cuerpos, de los cuales incluso uno aún se mantendría con vida. Unos seres muy similares al típico Grey Alien, que habrían sido trasladados al Laboratorio Nacional de Los Álamos, un laboratorio que curiosamente queda de pasada entre Roswell y Corona. Poco a poco, los militares de Estados Unidos habrían logrado comunicarse con este ser, logrando incluso, y gracias a esa ingeniería inversa a las naves recuperadas, contactar con su planeta de origen. Un planeta que, según esta historia, se llamaría Serpo y se encontraría orbitando el sistema binario de Zeta Reticuli, en la constelación del Retículo. Se cree que lamentablemente aquel alienígena habría fallecido en 1952, pero esos contactos prosiguieron. De hecho, en 1954, durante la presidencia de Eisenhower, se cuenta y se cree que se habían acordado ciertos tratados de cooperación con estos grises, donde Estados Unidos recibiría tecnología extraterrestre a cambio de permitirle a estos seres abducir cierta cantidad de personas y animales al año para realizar los experimentos que deseen. Y es que en 1964 estos seres habrían visitado la Tierra para recuperar los cuerpos de sus coterráneos y ampliar estos acuerdos. Un año curioso, ya que a poco más de 200 kilómetros de Roswell, en Socorro, Nuevo México, ocurrió uno de los casos ovni mejor documentados de la historia, el caso de Lonnie Zamora, un policía que avistó extrañas luces a las afueras de Socorro y, al ir a investigar, se encontró con un extraño objeto brillante con forma de huevo junto a dos extraños seres pequeños. Una nave que despegó tras un tremendo estruendo, dejando la zona incendiada y grandes marcas en los suelos donde estuvieron sus patas. Pruebas que fueron constatadas por el departamento policial al que pertenecía Lonnie Zamora. Y fíjense qué curioso, como todo parece ocurrir en un radio de no más de 200 kilómetros.
como si todo, en la realidad o en la ficción, estuviese conectado. Incluso, un año después, ocurre el evento de la Isla Decepción, al que ya le dediqué un video, aunque fuese bastante lejos, pero no deja de ser otro de esos casos muy bien documentados. Así como en 1961 ocurre la considerada primera abducción de la historia, uno de los casos más verídicos, detallados y estudiados, la abducción de Betty y Barry Hill, de la que ya tenemos un antiguo post en mi Instagram, aunque, y si les interesa, podríamos dedicarle un video. Lo curioso es que este matrimonio, que habría sido abducido por alienígenas grises, aseguran que sus captores provendrían también de la estrella Zeta Reticuli. Curioso, ¿no? Pero centrémonos. Como decía, en 1964, estos seres se presentaron en los Estados Unidos para reclamar los cuerpos de sus coterráneos, y el gobierno de los Estados Unidos se los daría a cambio de permitirle enviar un grupo de expedicionarios para que conozcan y estudien su planeta y cultura. Un tratado del que habría estado al tanto el expresidente Kennedy, y que quizá por eso habría intentado reflotar el programa espacial durante su presidencia. Y algunos creen sería por eso, por su intención de sacar todo a la luz, que algunos poderes en las sombras habrían preferido quitárselo del camino. El tema es que los militares de los Estados Unidos se harían cargo de la excursión al planeta Serpo, dejando a un lado a la NASA, y habrían buscado candidatos publicando anuncios en periódicos militares. Los requisitos eran claros. Además de ser científico o militar, no debían tener ni familia, ni amigos, ni nadie que los esperase a la vuelta. Así, lograron un total de 600 candidatos, que redujeron a 12 expedicionarios, 10 hombres y 2 mujeres. Lamentablemente, uno de estos expedicionarios fallecería durante el viaje. Hay quien dice que sufrió una embolia pulmonar. Un viaje que, pese a las grandes distancias que separarían a Serpo de la Tierra, que serían de unos 37 años luz, el viaje habría durado solamente 9 meses en aquella nave alienígena. Se cuenta que aquel planeta era tan parecido al nuestro como diferente. El calor, a causa de los 2 soles, era sofocante, y no existiría la noche, sino un tenue ocaso. Un paisaje que seguramente recuerda el nostálgico atardecer de Tatooine en Star Wars, ¿no le parece? Pero además, el día, o al menos la jornada, duraría 43 horas, por lo que entre el calor extremo, el cansancio y el desacople de los ciclos de sueño, sumado a la exposición a mayor radiación por los 2 soles, habría traído muchas complicaciones a los expedicionarios, cargándose así, lamentablemente, una segunda vida durante la misión. Aquel planeta tenía una geología más austera que el nuestro. Habrían pocas montañas y no tendría océanos. Y si bien existían formas de vida natural, como animales o plantas, estas estarían reunidas en los polos, donde al parecer el clima era más fresco. Incluso a esa zona la llamaron la Pequeña Montana, por su parecido a su símil terrestre. También existían frutas, pero los habitantes del planeta Serpo no las comían, ni tampoco a sus animales. Eso lo veían como algo primitivo. Ahora, su alimentación se basaba en productos sintéticos, y dicen que habría sido muy difícil para los expedicionarios terranos acostumbrarse a esa comida cuando se les acabaron los suministros. Serpo contaría con 650.000 habitantes nada más, distribuidos en pequeñas comunidades
en torno a una ciudad central. Sus habitantes serían tremendamente disciplinados, e incluso algunos dicen que vivirían bajo un régimen totalitario y trabajarían y dormirían regidos por el movimiento de los soles. Y curiosamente, hay quien dice que su gobierno controlaría hasta la reproducción, aceptando como máximo 2 hijos por hogar, aunque también esta reproducción, que si bien sería similar a la humana, tendría muy poca tasa de éxito, lo que me hace acordar tantos casos donde mujeres aseguran haber sido inseminadas artificialmente por estos seres tras ser abducidas. Por tanto, los hijos eran algo muy preciado para la comunidad, y hasta se cuenta que estos presuntos expedicionarios terranos habrían tenido algunos problemas al intentar fotografiar a uno de esos niños. La estadía en este planeta se habría extendido por 12 años, 2 más de lo previsto, regresando a la Tierra en 1978, junto a un grueso informe detallado de más de 3.000 páginas. Se cuenta que de todos los expedicionarios habrían regresado solo 8, ya que 2 de ellos, un hombre y una mujer, habrían decidido voluntariamente quedarse a vivir en aquel lejano planeta llamado Serpo. Como dije al principio, tomen esto simplemente como una historia que no tienen por qué creer, aunque sí me gustaría conocer su opinión en los comentarios. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente.